Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Desde hace unos meses, Laura Moisá Elicavide es codirectora del Banco de la República. Por primera vez en la historia, 3 mujeres integran la Junta Directiva del Banco de la República. Para conocerla un poco, la he invitado a Cuentas y Cuentos, para que nos cuente un poco sobre su trayectoria, su vida, sus expectativas en el Banco de la República y un poco el desempeño de la economía colombiana. Doctora Laura, muchas gracias por aceptar la invitación a Cuentas y Cuentos. Jaime, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar un poco para que me conozcan más. Doctora Laura, empezando, cuéntenos quién es usted, quién es Laura Moisá Elicavide. Bueno, Laura Moisá es una profesora de la Universidad Nacional de Colombia, economista, magíster en economía, muy interesada en los temas de desarrollo económico, en todo el concepto amplio del desarrollo económico. Soy mamá de un hijo de 6 años, esposa de un chileno y hija de 2 argentinos. Llegué a Medellín hace unos años para ser profesora de la Universidad Nacional de Colombia y una ardua defensora de la educación pública y de la función social que tiene lo público y el bien común. ¿Y cómo ha sido, digamos, su trabajo académico o investigativo relacionado con la equidad de género? Bueno, yo llegué un poco a varios temas alrededor de investigar el desarrollo económico. El desarrollo económico tiene muchas aristas, es un concepto supremamente complejo, es un concepto que fluye todo el tiempo de acuerdo también a los contextos, las vidas. Y uno tiene que llegar cuando observa países emergentes o países como Colombia y en general, casi todos los países, que hay una cantidad de problemas alrededor de los temas de la desigualdad, lo que hoy conceptualizamos como las desigualdades. Entonces, para entender o llegar a comprender el desarrollo hay que ir discutiendo esas desigualdades. Hay unas desigualdades que son normales, digamos que son naturales, pero hay unas desigualdades que son creadas por las formas y la organización socioeconómica, y una de ellas es la desigualdad de género, que es la producida básicamente por roles sociales que le han generado diferencias a la inserción que tiene la mujer en la sociedad en general y en particular en la economía, y que han generado unas desigualdades enormes que se observan, por ejemplo, muy claramente en el mercado laboral, que se observan claramente en las políticas sociales. Las mujeres no tienen, son las que menos acceso tienen a salud y a pensiones, no tienen acceso a puestos de trabajo, no tienen acceso a buena calidad de la educación en muchos casos. Entonces, esas desigualdades, haciendo un debate global sobre el desarrollo, son una de las grandes desigualdades que tenemos y que tenemos que combatir, que están generando mucho esfuerzo, digamos, de las sociedades hoy en día, que es positivo. Cuentas y Cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Como decíamos al comienzo de este episodio, usted, su llegada al banco, a la Junta, es histórica. Es la primera vez que 3 mujeres son codirectoras de la Junta Directiva. ¿Qué representa eso para usted cuando asumió el cargo, cuando supo que iba a ser la tercera mujer miembro de la Junta Directiva? ¿Qué pensó? Pues primero, que todas estas políticas de acciones positivas o afirmativas que hacen que quienes han estado relegados de ciertos espacios puedan entrar, caso las mujeres, caso afrodescendientes, caso personas con discapacidad, caso comunidades indígenas, etcétera, están generando refuerzos no solamente en donde se hacen políticas, por ejemplo acá, sino en casi todos los ambientes sociales, y por lo tanto ya que podamos ser mayoría significa que ya estamos siendo observados o observadas como claves e importantes en esta toma de decisiones. Entonces, aplaudiendo mucho la necesidad de continuar con estas acciones positivas hasta que logremos una sociedad más justa. El hecho de entrar no significa una cuota, entonces que es supremamente importante, que es clave, que hay que mantenerlas, pero lo que muestra es que cada vez podemos pues tener más refuerzo. Y creo que aquí, y lo hablábamos cuando fui nombrada, con los amigos que hemos trabajado toda la vida por discutir temas más sociales, etcétera, es que esto tiene una triple importancia para mí en lo personal. 1, ser mujer, es supremamente importante. 2, ser de una universidad pública. Si ustedes se ven los datos en las juntas directivas del Banco de la República hace muchos años, no hay un profesor que venga de la universidad pública o un egresado de la universidad pública. Y tercero, que venga una línea de la economía crítica.
en donde creo que, o creemos que si bien los modelos clásicos y cómo se están manejando las políticas en el mundo tienen un acumulado muy importante, cuando se viven periodos de crisis o periodos en donde podemos observar hay que ampliar la caja de herramientas. Y al ampliar la caja de herramientas exige que nosotros veamos otras formas de ver la economía que hoy muchas instituciones públicas y muchas instituciones económicas no le están haciendo. Entonces, la economía crítica o lo que comúnmente se llama economía heterodoxa está avanzando. Estamos haciendo debates interesantes y creo que eso también es un papel importante para que la Junta tenga cierta diversidad de pensamiento. ¿Y cómo ha aterrizado este pensamiento económico heterodoxo, en sus primeras reuniones en la Junta Directiva? ¿Cómo ha sido ese choque? En este tipo de órganos colegiados que yo le llamo, el debate es interesante, unos choques muy grandes, pues desde la academia todo es más lento, ¿no? Es decir, uno cuando uno hace investigación puede estar 15 años haciendo una investigación y llegar a hacer un resultado con suerte. En 30 años, aquí todo ha sido muy acelerado, todo es muy rápido, las decisiones son súper importantes, son del día al día. Entonces creo que ha sido un choque interesante, creo que estamos aprendiendo mutuamente. Creo que estamos empezando a tomar temas y eso yo creo que ha sido una ganancia grande en la misma Junta, y es que si bien la política monetaria es autónoma, es parte clave e integral de una política económica que tiene que trascender gobiernos y tiene que trascender juntas. Tiene que pensarse un país a 50 y 100 años. Y las decisiones del Banco de la República, de la Junta Directiva del Banco de la República, se toman pensando en el mediano y en el largo plazo. Pero quería preguntarle, ¿usted cómo ha experimentado, cómo analiza esa presión mensual, para que la Junta suba, baje o deje quieta la tasa? ¿Se siente eso cuando usted llega a una reunión de Junta? ¿Qué tanto ruido le hace eso? Se siente mucho la presión. Yo creo que el banco observa a los agentes expertos, digamos, del mercado, pero creo que, y debido a pues, faltas de informaciones, a tal vez la dificultad, no observa agentes de otro tipo. Uno está escuchando todo el tiempo una serie de agentes, son claves, son importantes, son fundamentales, pero tal vez si nosotros observáramos muchos más agentes, incluso la reunión de la tasa de interés no sería lo más importante de las reuniones de la Junta, sino ir a discutir otro tipo de temas, cómo llegar a entender y a escuchar un territorio donde en gran parte la moneda no circula. Las grandes transacciones son en trueques, por ejemplo, toda la economía cocalera, la inflación es absurda. Es decir, tú vas a los que han tenido y los que puedan escuchar este podcast, que viven en estas zonas, saben que una gaseosa puede valer 10.000 pesos en un día y 5.000 otra, porque las transacciones son diferentes. Entonces, si bien eso no pesa, digamos, en la gran política monetaria nacional, ese es el país que tenemos. Y creo que es el país al que también el banco podría observar, entender o ver cómo poder coordinar con la política, que es clave, con otros tipos de políticas para poder pues, llegar a esas poblaciones que no entendemos aún. ¿Y cómo es su granito de arena desde ser codirectora de la Junta Directiva del Banco de la República para contribuir a ese bienestar, a esa mejoría de las condiciones de vida de los colombianos en las regiones apartadas? No solo venir de la academia y de lo público, sino de lo territorial. En la Universidad Nacional, y aquí hago una cuña, que tiene 9 sedes, tenemos sedes en lugares donde ni siquiera el Estado es reconocido. Nos llama mucho la atención últimamente, por ejemplo, en Tumaco, que las personas iban a la sede a preguntar ¿y a dónde puedo ir a conseguir un cupo en bienestar familiar? Es decir, cuando llega cualquier institución del Estado a estos territorios, las personas sienten que por fin algo está ahí, y creo que el banco tiene sedes también en todas partes. Podríamos hacer esa gran estructuración de instituciones públicas. ¿Cómo podríamos hacer una gran articulación institucional pública que permita entender ese desarrollo territorial? Yo creo y soy una total convencida que la globalización es supremamente importante, nuestra relación con el mundo es clave, pero no hemos pensado en el desarrollo endógeno que podemos tener. En estos días hemos trabajado, estuvimos analizando la capacidad que tenemos farmacéutica en Colombia, desde la biofarmacéutica. Resulta que los alemanes saben más de nuestra biofarmacia que nosotros, que resulta que muchas empresas saben que tenemos un potencial enorme y nosotros no. Nosotros estamos exportando oro casi informal y el oro, pues el precio del oro está carísimo, y solamente, por ejemplo, nos pasó en la sede de Tumaco, si nosotros a los orfebres del Tumaco les damos una certificación de orfebres, ellos ya pueden vender el oro procesado, el oro tallado, por ejemplo, para los premios Oscar o para los premios Globo, que es nuestro oro el que produce esos grandes premios internacionales, pero el dinero se está quedando fuera porque son los orfebres italianos o los orfebres
de otros países que compran nuestro oro o llevan el oro hasta allá y lo procesan y ese valor agregado se queda allá y no acá, teniendo nosotros todas las capacidades. Entonces Colombia tiene unas capacidades impresionantes que podemos explotar y creo que el banco tiene un papel importante aquí de observar un poco esas posibles oportunidades que podamos tener en grandes alianzas. Tenemos una infraestructura enorme, tenemos una experiencia, un staff que tiene unos niveles académicos y unas investigaciones de alto nivel que a mí me ha sorprendido gratamente porque en la universidad pues uno está todo el tiempo buscando esos pares con quien hablar y creo que eso podría ser un gran ejercicio, un bonito ejercicio que el banco le podría aportar hoy al país. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Quiero meterla ahora en temas de política monetaria, ¿sí? La inflación todavía está lejos de la meta del Banco de la República, todavía estamos por encima del 5%, nuestra meta o la meta del banco es el 3%. ¿Cómo analiza usted el comportamiento, las tendencias que ha presentado la inflación en el último periodo, en este año? Bueno, quiero partir como un precepto y es que estoy una convencida total de la institucionalidad del banco y su credibilidad, que desgraciadamente fui muy acusada por decir que venía uno como a romper eso, pero no, realmente creo en un país tan complejo como este, como le decíamos ahora, que una institución tenga este nivel de credibilidad como lo tienen, por ejemplo, las universidades públicas también y otras instituciones, es supremamente importante, es clave porque el país necesita sostenerse en algo, ¿no? La gente necesita sostenerse en algo. Si uno no cree en el papá y en la mamá, pues uno con quién va a creer. Entonces creo que el banco es clave. Creo que el uso y la forma como se debe controlar la inflación también es supremamente clave. Entonces creo que es importante los precios como un control de la inflación, pero también creo que la moneda no es neutral. La moneda, justamente en la heterodoxia nosotros partimos de que la moneda es el eje fundamental del modelo capitalista. Por lo tanto, la moneda no solamente es un problema monetario, tiene que ver con la estructura económica y con unas relaciones de poder que hoy se definen. Si uno ve la historia de la meta del 3%, la meta del 3% realmente es una meta que se dio. Pudo haber sido 2, pudo haber sido 4, pudo haber sido 5. Estamos en medio de un proceso de crisis muy grande después de la crisis del 98, que no sabíamos qué va a pasar. Pero por decirlo de alguna forma, se aprovechó un momento de una contracción muy fuerte de la demanda, que la inflación quedó baja, ojo, que fue una inflación que se bajó por una contracción de la demanda, no fue una política deliberada económica, fue una situación mundial, y como que se dijo, bueno, el 3 es como por ahí, que hay que mantenerlo. Entonces partimos de que el 3 realmente no es que se sacó un gran modelo, una rigurosidad fuerte, sino que fue un momento que se dio, que te da una meta, que te permite a ti como llevar una política adelante. Es interesante porque a pesar de que la inflación no llega a su meta, digamos a la meta, tampoco es una inflación alta, no es una inflación supremamente volátil, digamos, no estamos yendo del 10, o sea, no es Argentina, no es Brasil, por ejemplo, que pasó últimamente. Es una inflación que está relativamente estable con subidas y bajadas, pero estamos creciendo económicamente todavía muy lento y todo, pero uno observa crecimientos en sectores que no crecían hace muchos años, una caída del petróleo e igual seguimos creciendo. Una creación de empleo informal, lo hablamos ahora en la ruralidad, pero lo que uno está observando es que hay un aumento, digamos, de la producción agraria en un país donde hemos perdido mucha seguridad alimentaria. Nosotros estamos importando, como decíamos en Medellín, la bandeja paisa completa, estamos importando arroz y frijoles. Llegó un momento en que importamos café para poder cumplir las cuotas, es decir, uno dice, estamos recuperando esa economía de la que por lo menos se basa Colombia, que es una buena economía productora de alimentos, y hay que dar ese salto a los valores agregados. Entonces creo que la inflación puede estar mostrando eso, mostrando una economía real que está pasando, que va a ser muy difícil bajarlo, aparte de los choques externos, o sea, fue un momento también complejo. Hubo un aumento del salario mínimo para recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores que llevaban muy buen tiempo sin ser recuperada, entonces digamos es como reconocer que el trabajo también genera riqueza y también tiene derecho a apropiar parte de esa riqueza. Entonces creo que yo lo que siento es que esta inflación está tratando de mostrar una realidad del país y es un debate que creo que tenemos que hacer en el banco. Sí, aunque usted ya me ha dado parte de la respuesta, quisiera preguntarle ese crecimiento de la economía, ¿usted cómo lo analiza? Siempre decimos, estamos a niveles de prepandemia y estamos acercándonos a un crecimiento del 3%. ¿Cuál es nuestro crecimiento potencial? ¿Cuánto deberíamos crecer? ¿Por qué no crecemos más? Pues el problema no es el crecimiento, sino cómo.
cómo se crece, ¿no? Hay países que pueden crecer mucho, por ejemplo, los países basados en economías extractivas, que tienen tasas de crecimiento muy altas, pero pues eso, ¿qué tipo de crecimiento es, no? O hay países que pueden crecer mucho más lento, pero es un crecimiento más estructurado y sobre todo redistributivo. Entonces creo que es clave que Colombia hoy se piense qué crecimiento tiene, no que crezcamos, cómo vamos a crecer. El petróleo para nosotros es clave, es importante, pero hay que sembrar petróleo, hay que hacer que ese petróleo se vuelva, que se supone que es el sistema de regalías, que el sistema de regalías lleva innovación, ciencia y tecnología, pero cuando uno va a la realidad no hemos tenido ese avance, las empresas todavía no innovan, y creo que eso sí exige una relación muy fuerte con la academia, la ciencia y la tecnología. Es un momento importantísimo porque esta crisis que nos significó pues el cambio de política de Estados Unidos, que no sabemos para dónde va, hay incertidumbre, nos mostró que necesitamos diversificar, que tenemos que generar valor agregado, que hay que hacer transferencia tecnológica, que cuando hagamos una inversión extranjera tiene que haber transferencia tecnológica. Estamos haciendo el metro de Bogotá, está quedando capacidad tecnológica aquí. Pero la innovación no ha muerto. No, no ha muerto y está ahí y está latente, pero nos falta un choque tecnológico grande, un reconocimiento del trabajo como creador de riqueza, un aumento del capital humano más fuerte y creo que por ahí es. Entonces, crecer es importante, estamos teniendo problemas para crecer, pero creo que en este momento hay un crecimiento que podría ser más redistributivo. Estamos observando que dada la crisis del petróleo y de los, digamos, toda esta estructura del carbón, están empezando a forzarse otros procesos. Entonces, por ejemplo, estamos volviendo a exportar café que es redistributivo porque nuestros cafeteros son medianos productores y usos y mucho más campesino territorial, que no son los grandes productores de petróleo, y otros sectores. Creo que hay que reforzar ese crecimiento. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Un tema que también ya tocó es el tema arancelario que cambió a partir de este año con la llegada del nuevo gobierno a Estados Unidos. Y quiero ligarlo también un poco con ese impacto real que va a tener en nuestra economía, donde el 90% del tejido empresarial es de pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Que facturan menos que el 10% que son las grandes empresas del país. Ese tema arancelario, ¿cómo, cómo usted analiza que nos va a impactar ya en el mediano plazo y en el largo plazo? Bueno, es un cambio interesante y es un choque estructural, como decimos, porque sabíamos quién era Trump, sabíamos desde la anterior presidencia, yo lo había dicho, lo que pasa es que la anterior presidencia se atravesó la pandemia, entonces creo que no pudo avanzar en su propuesta, pues llega en un momento que yo creo que está súper previsible, yo creo que pudimos haberlo pensado porque él ya hablaba de eso, no, pues que nadie creía. Y lo hizo. Y él, pues él es un presidente que cree en volver a ser Estados Unidos grande. Puede tener todas las dificultades del mundo, pero es eso. Tiene un nivel de votación muy alto. A mí me sorprendió mucho el nivel de los latinos, pero muy alto en los trabajadores blancos que han visto perder su empleo por toda esta globalización. Estados Unidos tuvo digamos, dos efectos negativos que aunque hoy es el poder más grande, pero el hecho de tener la moneda internacional tiene unos problemas de competitividad y de royalties muy altos que ellos lo han querido asumir y eso lo mantienen. Y incluso digamos, los informes que ha dado el asesor económico y los asesores económicos de Trump es, vamos a tener que devaluar un poco porque esa revaluación, esa moneda tan apreciada para ellos también es un problema de competitividad. Y lo segundo es que en la globalización las empresas buscaron lo más barato y se fueron a los lugares donde los recursos eran más baratos, las reglas ambientales eran menos fuertes que las de Estados Unidos o Norteamérica, donde la mano de obra era muy barata y desmembraron o desestructuraron la capacidad productiva de Estados Unidos. Entonces, la gran cantidad de masa de trabajadores se quedó sin trabajar. Entonces, es una situación real que tiene Estados Unidos, y que creo pues que él, pues un presidente tiene que también verla y lo hizo. El patio, digamos, el tablero, le digo yo, el patio del tablero mundial también por razones políticas, obviamente, el quien necesita revolver otra vez a tener un grupo de aliados fuerte, pero también lo hizo por razones económicas y creo que tuvo un éxito en el sentido de, por ejemplo, rápidamente reaccionaron varios países y ya firmaron con Inglaterra, incluso con otros países de América Latina, em, y pues fue una estrategia político-económica que asustó, que nos asustó a todos. Nosotros estuvimos observando muy de cerca con el equipo técnico y con la Junta, y creímos que iba a ser un poco más duro el impacto de corto plazo, o sea, una devaluación mucho más rápida, etcétera, pero digamos que hoy los mercados están mostrando otra cosa
van a tener unos impactos sobre todo en flores y café. Yo no creo que petróleo, y él inmediatamente sacó los aranceles del petróleo porque no tienen, digamos que esa línea de producción no vamos a tener problemas, pero lo que generó fue un debate interesante porque los aranceles no eran la forma de proteger normal desde los 90 hasta nuestros días. Entonces, como que hasta los libros de texto, tocó desempolvar los libros de texto de los 80 para ver qué eran los aranceles. La gente quedó súper asustada, pero pues lo que nos dimos cuenta es la inmensa dependencia que tenemos del mercado norteamericano. Y no es fácil Y abrirnos no es mercado. fácil abrir, pero pues que hay que hacerlo. Decir, no podemos depender de un solo país, no solamente porque sea Estados Unidos, es porque uno no pone la plata en la misma cuenta. Eso yo creo que es economía familiar, ¿no? Hay que volver a la raíz de la economía, que es hoicos económicos, que es la economía del hogar. Y uno tiene que diversificar tanto sus ingresos y sus relaciones internacionales como sus espacios productivos, porque pues mañana puede ser no Trump, pero puede pasar una situación económica desastrosa en Estados Unidos y a nosotros también nos impactaría. Entonces creo que lo mejor es diversificar otra vez con valor agregado. Es decir, nosotros tenemos una relación con Estados Unidos totalmente absurda en donde le damos las materias primas y nos venden la tecnología y nos venden todo. Entonces creo que hay que volver a hacer ese debate en que nosotros tenemos que exportar con términos de intercambio mucho mejores. Es decir, nosotros con valor agregado aseguramos no depender de precios tan volátiles como los de las materias primas. Pero falta mucho Estado para eso. Falta mucho Estado, pero pues aquí estamos creo que Colombia también ha madurado mucho. El hecho de que hoy podamos ya, a pesar de que terminamos, todavía seguimos con conflictos a punta de bala, pero creo que nos pudimos decir, bueno, nos podemos sentar, podemos pensarnos en el país. Es muy difícil, es muy complejo. Tenemos una economía ilegal muy dura pues, que nos genera unos ingresos muy altos y es muy difícil también reemplazarla. Pero pues creo que la educación ahí tiene un papel fundamental y el Estado. Y el banco tiene un papel grandísimo porque también la cultura que genera el banco alrededor de sus inversiones en cultura son grandes. O sea, la gente tiene ese referente y eso permite también esa institucionalidad que le da a un Estado-nación una razón de ser, ¿no? Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Doctora Laura, es muy grato escucharla, conocer todos estos puntos de vista suyos sobre el desempeño ideal de nuestra economía desde otra visión, ese concepto social también tan importante en estos momentos en que es trascendental volver a lo básico. Y quisiera preguntarle, ¿qué le ha sorprendido a usted de su llegada al banco? ¿Con qué banco se encontró? Pues me ha sorprendido gratamente la calidad de la gente, la calidad humana de la gente. Uno siempre dice los banqueros son odiosos, pero la calidad humana es hermosa. La infraestructura del banco es impresionante. Y aquí sí voy a utilizar un tema chocante, pero es muy patriarcal. Si ustedes siguen aquí la entrada, no hay un solo cuadro ni una mujer. Sé que nunca ha habido gerente una mujer, pero pues pongan una mujer por lo menos de alguna de las grandes economistas para no sentirse tan apretada, pero ha sido muy grato encontrarse primero con una estructura que tiene mucha pasión. Aquí se llama el ADN del banco, que es una cosa que también tenemos en la Universidad Nacional, es el ADN de la universidad y eso no es fácil en una empresa, no es fácil que la gente se sienta comprometida y que uno sabe que aquí le está cumpliendo una función al país y es una cosa, yo soy una comprometida con lo público en general y la función pública para mí es una responsabilidad supremamente importante. Los niveles éticos que exige esto son muy grandes y uno ha sentido que la gente está a la altura, digamos, de esos niveles éticos. Es decir, todo el tiempo están interesados en ver qué está pasando. Si surge alguna pregunta, buscan, que es lo que uno viene de la academia también, esa búsqueda de, venga, me quedó esta duda, busquémosla por este lado. Entonces uno hablaba y decía, "Ah, venga, busque", y como a la siguiente reunión te tenían la respuesta o se acercaban a tener la respuesta a pesar de las diferencias que podemos tener con muchos colegas, incluso hemos tenido 2 o 3 conversaciones que decía, yo soy neoliberal, bueno, yo no soy neoliberal, nos podemos sentar en una mesa y discutir por horas de una forma tan agradable que uno dice, es que esto es lo que no quiere el país. De que tú tienes una idea diferente a la mía, nos sentamos, nos agarramos, nos ponemos rojos y después nos vamos a tomar un café muertos de la risa y hablar de la familia. Creo que eso es lo que nosotros necesitamos de este país. Este país no sabe resolver conflictos. Ya para finalizar, quería preguntarle cómo ha cambiado la vida de la vicerrectora de la Universidad Nacional de noviembre, diciembre, a la codirectora de hoy. Pues ha cambiado muchísimo. La vicerrectoría es un cargo mucho más administrativo en una institución con graves problemas económicos.
era un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. O sea, tú tenías que resolver del problema del edificio hasta el problema de académico, la reforma académica, la discusión, crear una nueva facultad, crear una nueva carrera. Y el banco es un poco más pequeño el conocimiento porque se concentra en una área, pero de mucha profundidad. Entonces, y uno desde la academia sabe, pues busca eso, ¿no? Como reforzar un poco los conocimientos, ser mucho más. Entonces ha sido muy agradable eso y pues digamos, la calidad del trabajo es muy tranquila, es decir, hay mucha flexibilidad de horario, uno puede organizar sus tiempos. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Antes de despedirla, quiero pues aprovechar su visita y le agradezco nuevamente por haber aceptado esta invitación. Envíele un mensaje a los colombianos y las colombianas. Pues yo lo que le digo a los colombianos y las colombianas es que tenemos mucho país, muchísimo país. Es un país con todas las riquezas, con todos los recursos. Y en el momento en que en vez de darnos bala, nos sentemos a trabajar conjuntamente y a pensar en nosotros como una sola comunidad, creo que vamos a lograr avanzar mucho. Es un momento en donde es necesario que avancemos en fortalecer toda esa capacidad intelectual, esa capacidad técnica, tecnológica y de recursos que tenemos y que no puede existir hoy un niño en Colombia que no coma y un niño en Colombia que se muera de una enfermedad curable. Y eso creo que el siglo XXI es un aprendizaje muy grande, entonces la paz es supremamente importante, tenemos que lucharla así sea muy difícil y creo que eso es lo que tenemos en el país. Entonces hay que seguir trabajando, hay que construir instituciones, hay que educarse y un llamado particular que hago a los niños, a los jóvenes, es que no dejen de salir, o sea, no se salgan de la educación. El mercado laboral está muy complicado, entonces la educación es la mejor salida en este momento y es el mejor lugar donde uno puede aprender para saber qué es lo que está pasando para poder transformarlo. Ella es Laura Moisá, la nueva codirectora del Banco de la República desde hace unos meses, que nos cuenta su visión sobre la economía, su visión social, madre, catedrática, economista brillante, que hoy aporta sus conocimientos para que nuestra junta directiva tome unas decisiones que involucren y que beneficien cada vez a más colombianos. Doctora Laura, nuevamente muchas gracias. Los invito a que vean este episodio y los anteriores en nuestro canal de YouTube y que nos sigan en Apple Podcast y Spotify Podcast para conocer personajes tan relevantes como la nueva codirectora Laura Moisá, de quien aprendimos mucho hoy, como otros personajes de la actividad del banco o de la actividad económica del país. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuentas y cuentos.